Eh, yo vengo en esta mañana a traer un mensaje fortalecedor, alentador, aunque voy a hablar de malas noticias. Hermanos, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. La iglesia pasará por la gran tribulación. El mundo que no conoce al Señor, quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos. El mundo que no conoce a Dios, cuando miran las 7 plagas postreras, pues debe entender que las 7 plagas postreras son para ellos. ¿Quiénes se van a unir para perseguir al pueblo de Dios? Ustedes sí saben que en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazi, ¿quién fue la mano derecha de Adolfo Hitler para matar más o menos 6 millones de judíos? Bueno, bendito sea el nombre de Dios. Estamos viviendo tiempos bastante difíciles, bastante solemnes, bastante importantes en la historia de la humanidad. Y delante de nosotros hay acontecimientos de una magnitud extremadamente compleja, por definirlo de alguna manera. Yo vengo en esta mañana a traer un mensaje fortalecedor, alentador, aunque voy a hablar de malas noticias en muchos aspectos, pero algo que suprime esas malas noticias es una excelente noticia. Es la principal y es en la que quiero que ustedes se enfoquen en esta mañana. Una noticia maravillosa que ustedes deben saber. El título del mensaje para esta mañana se titula ¿a quién miraremos? ¿A quién miraremos? Entonces les doy una cordial y sincera bienvenida a cada uno de ustedes, también a todos los que nos acompañen a través de las redes sociales, que puedan seguir esta transmisión y puedan aprovechar este mensaje. Muy bien, ahí donde estamos, inclinemos el rostro y vamos a orar. Oramos, bendito Dios, al abrir tu palabra nuevamente, Señor, llénanos de tu sabiduría. Solamente tú conoces la plenitud de tu palabra, lo maravillosa que es, lo beneficiosa y la bendición que hay por medio de ella, Señor. Ayúdanos a escudriñarla y a colocar nuestros ojos solamente en ti, en tu palabra, Señor. Pedimos permiso para abrir este santo libro, en el nombre de Jesús. Amén. Como les venía diciendo, hermanos, vienen situaciones difíciles y hay algo que cuando se mira en las Escrituras a todo el mundo le causa pavor. A la inmensa mayoría. A todo el mundo le da miedo mirar, leer el libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, muchas personas no comprenden el libro de Apocalipsis y es un libro que tiene unos mensajes extraordinarios, maravillosos, de esperanza, de fortaleza. Y sobre todo voy a hablar y sobre todo vamos a estudiar de lo que Apocalipsis 16 menciona. No vamos a dedicarnos a analizar tanto en sí el capítulo, sino que yo voy a hablar de ese capítulo más que todo. Apocalipsis 16 menciona algo que causa, como ya lo dije, causa temor, causa terror, y es las 7 plagas postreras. ¿A cuánto les da temor las 7 plagas postreras? A todo el mundo causa temor las 7 plagas postreras, ¿sí? Las 7 plagas postreras. Hay algo interesante para tener en cuenta. Resulta que están enseñando, es una doctrina que tiene mucha, ha abarcado mucho en el mundo cristiano, mucha influencia en el mundo cristiano. Y es una doctrina de la más absurda que existe, pero mucha gente cree en esa doctrina. Y por eso hay que tener mucho cuidado. Por eso si alguien tiene alguna, piensa que de pronto esa doctrina le pueda servir o que es real, quiero decirles que esa doctrina es absoluta y contundentemente falsa. Y se llama la doctrina del rapto secreto. Se le está enseñando a muchos religiosos, a muchos cristianos hoy en día, de que cuando venga eso que se llama la gran tribulación, la iglesia va a ser raptada. Y ellos colocan un límite de tiempo que son 7 años. Que durante esos 7 años que van a durar las 7 plagas, en ese tiempo la iglesia va a estar en el cielo y que no va a sufrir.
Y entonces mucha gente pues está relajada en ese aspecto. Y están esperando que venga el Señor a llevárselos antes de que empiece esa gran tribulación, ese gran tiempo de angustia. Pero eso es algo totalmente, esa doctrina pareció justamente una doctrina introducida en el mundo cristiano, según tengo entendido, por los mismos jesuitas como contraparte, para contradecir lo que la Iglesia Adventista enseña o lo que la Biblia enseña sobre la segunda venida de Cristo. Y entonces, hermanos, es terrible, esta enseñanza es totalmente absurda. La Biblia es muy clara, Apocalipsis 1:7 dice, mirad que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, porque el mismo Señor descenderá con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Mateo 24, 29 y 30 dice que el Señor vendrá con gran poder y gloria. Ahí no está hablando de nada secreto, ¿sí? Ahí no está hablando de nada secreto. Hermanos, la iglesia tiene que pasar por la gran tribulación. La iglesia pasará por la gran tribulación. Y saben, la gran tribulación tiene un propósito tremendo. Que el pueblo de Dios lo debe conocer y lo debe entender a plenitud. Los propósitos de Dios. Las 7 plagas son terribles a la luz de la palabra de Dios. Pero algo muy interesante que dice Apocalipsis 3:10, vamos a leerlo, ver la lectura bíblica, vamos a repetirla nuevamente. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré en la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Esa es la lectura bíblica. Apocalipsis 3:10. Quiero comentarles algo interesante en este texto bíblico, ¿sí? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Resulta, hermanos, que en el griego, yo no sé de griego, he investigado por algunas palabras y que me parece muy interesante, dichoso el que sepa el griego, que estudie el griego, maravilloso. Pero Apocalipsis 3:10, cuando dice aquí está ha guardado la palabra de mi paciencia, ahí hay una palabra que se llama hipomoné. Hipomoné. ¿Qué es hipomoné? Hipomoné hace referencia a la paciencia. Pero a la paciencia, no como ustedes y yo la entendemos en nuestra cultura. La paciencia, cuando nosotros hablamos de paciencia, que fulano tiene paciencia, nosotros pensamos que paciencia o esa paciencia es una persona calmada, es una persona tranquila. En el contexto bíblico, y esta misma palabra, hermano Nelson y hermanos, que no se encuentra solamente en Apocalipsis 3:10, sino que también se encuentra en Apocalipsis 14:12, donde dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. También se encuentra esa raíz en Hebreos 12:2, cuando nos habla de que puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, quien sufrió el martirio, toda esta clase de cosas. Esa palabra, la palabra hipomoné o la paciencia, bíblicamente representan resistencia. Representan gozo en medio de las tribulaciones, en medio de la prueba. Eso es lo que representa. ¿Qué va a tener el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que tiene que tener el pueblo de Dios en el tiempo final? Cuando vengan estas situaciones duras y en todas las etapas de la vida, por más dura que se nos presente en nuestra vida, es hipomoné, paciencia, fortaleza, resistencia. Llevamos a la memoria algo allí en Hechos 16, no lo vamos a leer, voy a leer varios textos que no vamos a mirar por cuestiones de tiempo, pero ustedes, si alguien los quiere anotar o cualquier cosa, muy bien. En Hechos 16 está la cuestión relacionada con Pablo y Silas, con el carcelero de Filipos, ¿no? Resulta que, imaginen lo que sucede en Hechos, bueno, una cuestión que se menciona en Hechos de los Apóstoles es cuando Pablo y Silas, después de que expulsaron al espíritu de adivinación que tenía esa muchacha, que no era un espíritu de Dios, un día hablé de esto, un día hablaré de esta cuestión,
Pablo y Silas fueron azotados. Pablo y Silas fueron azotados y fueron llevados a la cárcel. Fueron llevados a la cárcel, imagínense ustedes, y leas en el Hechos 16. Ellos fueron llevados a la cárcel y dice la palabra de Dios que estando ellos en la cárcel, imaginen ustedes, a medianoche ellos cantaban himnos y alababan a Dios. Hermanos, ¿quién puede cantar himnos con las espaldas? 39 azotes menos uno, con hambre, herido, con los pies atados a un cepo, toda esta clase de cosas, y a medianoche cantar himnos y alabar a Dios. Eso se llama hipomoné, la paciencia de los santos. ¿Sí? Los que fueron encerrados en el Coliseo Romano, en la historia está, los cristianos que fueron tragados por los leones, comidos por los leones. ¿Cómo es posible que familias enteras con niños, con bebés en los brazos, estando rodeados de leones, muertos de hambre, cantaban himnos? ¿Sabe cómo se llama eso? Hipomoné. Paciencia, la paciencia de los santos. Y a eso es lo que estamos nosotros llamados a tener, a entender, con la ayuda de Dios. O sea, otra más, ¿se acuerdan Esteban cuando fue apedreado? Miraba al cielo, Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Soportando. Cristo, el mayor, ¿sí? Dios mío, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hipomoné. Fuerza, fortaleza en medio de la prueba, resistencia en medio de la prueba. Eso fue lo que tuvo el Señor. Algo muy interesante, muy grande, muy importante para que tengamos eso en cuenta. Debemos, con la ayuda de Dios, adquirir esa paciencia de los santos. La iglesia necesita tenerlo. Hermanos, algo muy importante también. Cuando se miran las 7 plagas postreras, voy a decir algo muy interesante. Cuando se miran las 7 plagas postreras, el mundo que no conoce al Señor, quiero que pongan mucha atención en esto, hermanos. El mundo que no conoce a Dios, cuando miran las 7 plagas postreras, pues debe entender que las 7 plagas postreras son para ellos. El mundo que ha rechazado el Evangelio durante años, el mundo que no ha aceptado a Cristo Jesús, desafortunadamente, tiene que mirar a las 7 plagas como algo que viene para él. ¿Sí me hago entender? Para él. Ahora, el cristiano que ha aceptado al Señor de corazón. Cuando ustedes todos aceptaron aquí al Señor. Yo sé que aquí creo que todos son bautizados, ¿verdad? Menos la excepción de los niños, bueno, eso es otra cosa. Hemos aceptado al Señor. Ustedes tienen fe, hablamos esta mañana de la fe. Las promesas de Dios son para nosotros. Cuando ustedes miren, por eso es la parte hermosa de la historia, la voy a decir ya. Cuando ustedes miren las 7 plagas postreras, cuando ustedes miren Apocalipsis 16 y vean las 7 plagas postreras, ustedes no miren hacia las 7 plagas postreras, ustedes miren hacia el Calvario. Nosotros, los cristianos, esas 7 plagas postreras, ese tiempo de angustia, cuando venga, tú debes mirar hacia la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque esas plagas no son para ti, ¿amén? Amén. Porque eso no es para ti. Vamos a estar en ese tiempo. Va a ser difícil, pero tendremos la protección de Dios. Recordemos que va a venir, estamos en sellamiento. Los sellados no afrontarán las 7 plagas postreras. ¿Y por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Por qué dice eso? Los salvos no afrontarán las 7 plagas postreras. ¿Saben por qué? Porque Cristo las sufrió en la cruz por usted y por mí. Mucha gente tiene el Salmo 91 y la mayoría de gente no lo entiende.
El Salmo 91 la gente lo coloca como un ritual, bueno, algo amuleto, cosas absurdas. Pero el Salmo 91 tiene algo muy importante. Primero, como empieza diciendo, el que habita el abrigo del Altísimo, esa es la clave de todo, habitar el abrigo del Altísimo, eso es. Pero hay una parte en el Salmo que dice, caerán 1000 a tu lado y 10.000 a tu diestra, pero a ti no llegará. ¿Por qué no llegará? Porque tú has puesto al Señor como tu refugio. No te vendrá mal ninguna plaga. Tocará tu morada. Ahí están las 7 plagas. Ninguna plaga tocará tu morada. Por eso los salvos van a ver 1000 caer a su lado y 10.000 a su diestra. Va a verse caer. Desafortunadamente así va a ser. Ustedes van a ser testigos, vamos a ser testigos de millones de personas muertas en un momento por las plagas. Pero a ti no llegará. ¿Por qué? Porque has puesto al Señor como tu refugio. Porque Cristo sufrió las 7 plagas. Cristo sufrió las 7 plagas. Es interesante, esto es muy, muy maravilloso. Muy maravilloso, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo, mire, vamos a hablarles, ustedes lo van a leer en su casa, un poco de las 7 plagas. La primera plaga, una úlcera maligna y pestilente. Una úlcera maligna y pestilente. ¿Quién fue azotado, torturado en la cruz? Antes en la cruz y en la cruz. ¿Quién fue? Cristo Jesús. Cristo Jesús. La primera plaga es una úlcera maligna y pestilente que vendrá sobre el mundo. ¿Qué dice Isaías 53? Por tus llagas, por eso les digo, no vayan a los textos, grabados en la mente y quieran anótelos voy a hablarle los textos, porque si vamos a otros textos no nos alcanza el tiempo. Isaías 53, el Cordero Sufriente. Analícelo una parte donde dice Isaías 53, por sus llagas fuimos sanados, curados. Ahí no se está refiriendo, hermanos, de que a usted mucha gente lo coloca en las enfermedades. No, las enfermedades le pueden pasar a cualquier persona. Por ejemplo, cualquiera le puede dar una enfermedad. Por ejemplo, yo tengo cáncer, la mayoría de todos aquí saben. Yo tengo cáncer. Eso le puede dar a cualquier persona. A cualquier persona le puede pasar cualquier cosa en este mundo. Este es un mundo caído. Pero el texto se refiere, por sus llagas fuimos sanados. Porque esa plaga no caerá sobre los redimidos. Esa plaga pestilente y maligna no caerá sobre los redimidos. ¿Se acuerdan, hermanos? Como la última plaga, la última plaga de las 10 de Egipto, la muerte de los primogénitos, los que tenían en el dintel de la puerta con la sangre del cordero, pasaba el ángel destructor, el ángel de la muerte, pero ahí no entraba. La protección, lo mismo los salvos estarán sellados, las plagas no caerán sobre ellos. La segunda plaga es que el mar se convierte en sangre. El mar se convierte en sangre. ¿Sí? ¿Qué significa en profecía mar? Dice Apocalipsis 17:15, las aguas, muchedumbres, pueblos, naciones, lenguas. Nuestro Señor Jesucristo, cuando Él murió, el soldado romano le clavó la lanza en su costado y de él salió sangre y agua de su costado. Sangre y agua. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo, la tercera plaga, dice que los ríos, las fuentes de agua se convierten en sangre. A nuestro Señor le dieron a beber miel. ¿Sí? Y Él no la tomó. Y así sucesivamente, si pusiéramos a detallar, todas las 7 plagas cayeron sobre nuestro Señor. La cuarta plaga, que es que el sol calienta, el sol quemará 7 veces más en el último tiempo, en ese tiempo de la plaga. Esa es la cuarta plaga. El sol quemará. Jesucristo pasó por el fuego de la prueba, por eso ese momento fue tan extremadamente difícil. Él pasó por el fuego de la prueba, soportó la prueba sin desfallar, sin desfallecer. Algo impresionante.
La quinta plaga, tinieblas caerán. Las tinieblas, ¿se acuerdan cuando Cristo fue crucificado? Que hubo tinieblas desde la hora tercera, ¿sí? Hasta las 3 de la tarde, hasta que Cristo hubo tinieblas, hasta la hora sexta. Hubo tinieblas sobre la tierra, esta clase de cosas, en el momento justamente de Cristo, toda esta clase de cosas. La sexta plaga, que vamos a hacer referencia ahorita más tarde, lo que representa esa sexta plaga. ¿Por qué esa sexta plaga? Nosotros somos protagonistas, hermanos, en esa plaga, ¿saben? Esa plaga tiene un propósito muy profundo. Esa plaga Dios tiene por medio de esa plaga algo muy interesante que hacer con su pueblo y algo que tiene que suceder. Sucedió con Cristo, esa plaga. Ahorita vamos a mirar unos textos acerca de eso. Esa plaga, vamos a mirarlo de una vez, esa plaga. ¿Qué es lo que sucede con esa plaga? Apocalipsis 16, versículo 12. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12. Es impresionante esa plaga. Versículo 12 dice mi versión: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y el agua de éste se secó para preparar el camino a los reyes del oriente. Versículo 13: y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos, a semejanza de ranas. Son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. ¿Qué encontramos en esta plaga? ¿Esta plaga qué es? Esta plaga es una coalición. Esta plaga ocurrió en Jesús. Esta plaga, una coalición. Tremendo, ¿no? Una coalición. Los invito. Vamos al Salmo 2. Mire cómo dijo nuestro Señor Jesucristo, los salmos, lo que está escrito de mí en los salmos, los profetas, esta clase de cosas. Esta profecía, esto es una profecía, tiene el Salmo 2, versículo 1 en adelante. Sucedió con Cristo, ¿saben? Esto es una profecía mesiánica. Pero esta profecía abarca a Cristo y abarca al pueblo de Dios. Interesante esta profecía. Salmo 2. Voy a leer. ¿Por qué se amotinan? Una pregunta que se hace, ¿no? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes conspirarán. Está hablando hacia el futuro. O sea, algo que ya pasó, para nosotros es pasado, pero en ese tiempo que se escribió era futuro. Contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. ¿Ven? Bueno, ¿y qué tiene que ver ese salmo? Bueno, ¿por qué se amotinan las naciones y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora vamos a dar la explicación que el apóstol Pedro da de Cristo relacionando este salmo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Como cuando Pedro tuvo que testificar, habló de esto. Hechos 4, versículo 25 en adelante. Aquí vamos a leer que el apóstol Pedro hace referencia al Salmo 2. Dice mi versión: que por boca de David tu siervo dijiste:
Salmo 2 lo escribió David, obviamente. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Confirmando el Salmo 2. Y verdaderamente se unieron en esta ciudad Herodes, Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel contra su santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. La sexta plaga es una coalición. ¿Sucedió con Cristo? Claro, sucedió con Cristo. ¿Se unieron quiénes? Enemigos. ¿Se acuerda que Pilatos y Herodes estaban bravos? Y justamente en ese momento se reconciliaron por un propósito, ¿no? Los judíos que entregaron a Cristo también se unieron. La coalición. Los judíos dijeron, llamaron al imperio romano, llamaron a Pilatos, necesitamos que usted nos haga un favor, mátenos a este señor. Y Pilato, bueno, ¿por qué no nos matan ustedes? Nosotros no podemos. Entonces, por un momento fueron amigos, porque tenían un propósito, una coalición, y era matar al Hijo de Dios. Eso lo hicieron ellos. En la sexta plaga, ¿por qué nos incluye a nosotros? Por eso hay que conocer el tiempo, como estamos hablando esta semana, de conocer el tiempo. Miren lo que está sucediendo y lo que está. Dentro de las plagas viene un tiempo que es la persecución. Y se van a unir en contra de los que guardan. Apocalipsis 12, 17. El dragón se airó contra la mujer y fue a perseguir al resto de su descendencia. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. De Jesús. ¿Quiénes se van a unir para perseguir al pueblo de Dios? Las iglesias evangélicas que desafortunadamente rechazan la ley de Dios. Se van a unir los poderes seculares, se van a unir los islámicos. Todas las religiones del mundo se van a unir en contra de ese remanente que guarda los mandamientos de Dios. Contra ese pueblo se van a unir a perseguir. Tienen la persecución contra ese pueblo. ¿No han escuchado ustedes lo que está sucediendo en Nigeria? Que no se comenta, las noticias no dicen. La cantidad de... Y ahorita es corte parejo, no están analizando sino todo el que se diga llamar cristiano. Pero es que ¿por qué? ¿Por qué? Porque se va reduciendo el número de... El cristianismo se está debilitando o se quiere debilitar de esta manera. Persecución, miles de muertos, ¿por medio de quién? Por medio de los islámicos, los radicales islámicos, no todos los islamistas, no todos los islámicos, no todos los musulmanes son así, pero hay una parte que se llaman los radicales islámicos, ¿sí? Los extremistas islámicos que quieren borrar al cristianismo. Y si yo les contara, hermanos, que por el tiempo, hablar un poco, de pronto esta semana hablamos un poquito más de eso, lo que ha sucedido en Israel. ¿Sabe que Israel está haciendo como una especie de protección al mismo cristianismo en Israel? Lo que está sucediendo, el problema de Israel y Palestina, que la mayoría de gente no conoce, y ya un poco se ha calmado, porque bueno, esto es lo que está sucediendo. Donald Trump lo que trató de unir, traer paz, esa clase de cosas, no lo llaman Ciro. Pero lo que está sucediendo allí, el problema que tiene, que ha tenido el mundo cristiano, que tuvieron los judíos con los musulmanes y que tendrá el pueblo de Dios con los musulmanes y con todos los grupos que están en contra de la santa ley de Dios. Ese problema es bastante delicado. Por eso Israel, mucha gente juzgando a Israel, la gente no conoce la historia. Muchos dicen que apoyando a Palestina, sí, se debe ayudar a los huérfanos, a las viudas, a toda esa clase de personas. Pero la gente no sabe lo que hay en el trasfondo, que hay en todo eso. La gente no conoce, la mayoría de la gente no conoce nada. Mucha gente se levanta, ¡ay, viva Palestina, abajo Israel! No conocen el trasfondo de la situación. A usted se le olvidaría, hermano, voy a colocar un ejemplo, a usted se le olvidaría
que cierto grupo vino y le mató a toda su familia delante de su Señor, los masacró? ¿A usted se le olvidaría? Usted puede llegar a perdonar, pero ¿a usted se le olvidaría? Eso no se olvida jamás. No se olvida. Esos allá, esos grupos, los de la Franja de Gaza, todos esos grupos terroristas que hay son de los mismos. Ustedes sí saben que en la Segunda Guerra Mundial, en los campos de concentración nazi, ¿quién fue la mano derecha de Adolfo Hitler para matar más o menos 6 millones de judíos? Fue un líder musulmán y trajo yihadistas islámicos y fueron los principales que mataron a judíos allí, en Alemania, los que persiguieron a los judíos. Eso viene de allá. Hasta ahí les comento por el momento. Una situación. La persecución. Pero Dios va a utilizar esa persecución que fue primero con Cristo, pero que va a venir con el pueblo de Dios. Y va a venir. Y el propósito que Dios tiene. Por eso es que Apocalipsis 7 y Apocalipsis 14 habla de un grupo especial que se llama los 144,000 que van a pasar por el tiempo de angustia. La iglesia del Dios vivo, que no va a ser llevada arrancada al cielo como ignorantemente enseñan estos grupos religiosos. Porque hay un propósito. La iglesia del tiempo del fin que se conoce bíblicamente como los 144,000, que no nos interesa si es simbólico o literal. Lo que nos debe interesar y por la misericordia de Dios es ser parte de ese grupo de los redimidos, eso es todo. Eso es lo que nos debe interesar. Esa iglesia, ese grupo de personas va a ser la que llevará en alto las banderas del Evangelio con el hipomoné, resistiendo, a pesar de ser perseguidos, a pesar de la situación, van a estar firmes, porque el Señor está con ellos, porque Él ha extendido su pabellón sobre ellos. Y esa clase de personas, muchos van a pasar por la muerte, como dice el quinto sello. El grupo de los mártires se tiene que completar. Pero ese grupo de personas, hermanos, que van a estar sellados, pero les digo, las promesas de Dios van a tener el hipomoné, resistencia, fortaleza en el Señor. Para ellos llegar y morir y dar la vida por Cristo, va a ser el honor más grande que pueda existir. Por eso hay que entender eso, hermanos. No mire eso con miedo, con terror, no es. El Señor dio sus promesas, es promesa de Cristo, no es promesa mía, no es promesa del presidente, no es promesa de Dios. Y Él va a fortalecer a su pueblo y su pueblo tendrá la capacidad de permanecer firme, porque es Dios quien lo guía, porque es el Señor el que está con ellos y que les da fortaleza. No sé cómo hará. Cortará ese cordón, ese nervio que está en el ser humano que le causa dolor y él no sentirá, como lo pasó en el Coliseo Romano, como estos que murieron, que ya les comenté. Porque Dios tiene esa capacidad. No se pregunte ni se ponga a poner su mente a volar en eso. Dios tiene sus formas. Y el pueblo de Dios, ese pueblo de Dios, ese pueblo que va a ser perseguido, que esa coalición va a atacar, ese pueblo se va a consagrar, hermanos, de una manera tal que van a permanecer firmes, y esos son los que van a decir: este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. Ese es el pueblo de Dios, que la persecución lo que va a hacer es pulirlo. Como el oro cuando pasa por el fuego, se le quita toda esa basura y queda el metal precioso, puro, porque esa es la iglesia que va a sostenerse en el último tiempo, y la representación de Dios de que la misión de Cristo se cumplió. Y esos 144,000, ese grupo de personas, esas personas que guardan los mandamientos de Dios, le estarán demostrando al mundo que la obra de Cristo tuvo éxito, que no fue un fracaso como muchos lo han llegado a decir. Representarán al Señor. Representarán. Serán el pueblo de Dios, serán los redimidos, como dice Efesios 5:25, que el Señor tiene una iglesia que presentará pura, sin mancha ni arruga ni cosa semejante. Esa es la iglesia que va a estar
y que necesita ser pulida. No te preocupes, hermano, Dios tiene unas promesas maravillosas cuando venga ese tiempo. Él mandará muchos salvos al descanso, como dice Isaías. Entra, pueblo mío, en tus aposentos mientras pasa el turbión. Pero los que estén destinados para esa hora, para ese momento, será algo maravilloso, ¿saben? Algo maravilloso. El poder de Dios en su plenitud, estando con ellos, fortaleciéndolos día y noche, y ellos consagrándose, cada día orando más, clamando más al Señor, pidiendo fortaleza. Una bendición maravillosa. Nuestro Señor Jesucristo cumplió su papel, hizo su función. Y saben una cosa, les voy a contar un secreto. Les voy a contar un secreto que, hermanos, un secreto que ni el diablo sabía, ¿saben? Ni el diablo lo supo. El diablo lo supo. Y ahorita vamos a mirar un texto. La cosa más increíble de la vida. El mundo tiene una idea totalmente equivocada de la grandeza, de lo que es vencer. Para el mundo vencer es llegar y dominar al otro. Decir, yo soy aquí el que mando, yo soy fulano, yo soy sultano, yo soy... Esto lo hice yo, como dijo Nabucodonosor, yo el que levanté esta ciudad con la fuerza de mi poder. El mundo piensa que la grandeza es vencer. Por eso el cristianismo es visto como debilidad, por eso luchan contra el cristianismo. Deben saber ustedes que uno de los objetivos del nuevo orden mundial es acabar con el cristianismo, porque es la piedra en el zapato del nuevo orden mundial. La piedra en el zapato del nuevo orden mundial. El cristianismo es visto como débil. Por eso Hitler odiaba tanto a los judíos, porque ellos hablaban del evangelio, las enseñanzas de Cristo, mostrando empatía, amor por los demás. Y ellos, para ellos, eso es debilidad. Y están totalmente equivocados, ¿saben? Nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos le dijeron, cuando Santiago y Juan le dijeron, Señor, permítenos que mi hermano se siente a la derecha y yo a la izquierda, el trono suyo. Y el Señor los baja de la nube y le dice, bueno, las cosas no son así. Y Él les explica, los reyes de la tierra se enseñorean de las naciones, pero entre ustedes no será así. El que quiera ser el mayor, sea siervo de su hermano. Les voy a explicar cuál es el reino de Dios. ¿Cuál es el reino de Dios? ¿Cuál es el más grande del reino de Dios? El que sirve, no el que domina. El que sirve. Por eso Dios no dejó a ningún Pedro allá sentado en la silla para que todos vayan, se le inclinen San Pedro. O sea, y ahora que llaman Papa, bueno, saben detalles de esa clase de cosas. Absurdo. El liderazgo en la iglesia de Cristo lo tenía el que más servía. Por eso ellos se esforzaban por servir. Por eso Pablo llegó a ser tan fundamental, tan importante, y muchos que ni la Biblia puede mencionar porque no alcanzaría, o sea, hombres grandes que están en la memoria de Dios. Para Dios la grandeza es todo lo contrario de lo que el mundo piensa. Para Dios ser grande es ser humilde, es sencillo, es vivir por los demás, así. Es vivir por los demás. Esa es la grandeza. La verdadera grandeza. Y saben una cosa, Dios venció, el grande venció haciéndose pequeño. Dios venció al diablo de la manera más increíble del mundo. Ustedes van a saber de esta manera cómo venció Dios al diablo. Vamos a leer un versículo, un texto bíblico que lo utilizan a veces en contra de nosotros los que no saben. Y ustedes ahora sí van a entender Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. El que más se utiliza es el 16, pero no vamos a entrar en detalles en eso. Quiero mostrarles algo de Colosenses 2.14. Colosenses 2.14. Dice en mi versión: Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria,
y la quitó de en medio clavándola en la cruz. Y el versículo 15 dice, y despojó a los principados y a las autoridades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se acuerdan, hermanos, en Apocalipsis 12, en el versículo 7 habla de que hubo una gran batalla en el cielo? Miguel y sus ángeles lucharon contra el dragón. Mucha gente atribuimos este texto, o mucha gente atribuimos que la gran batalla se libró en el cielo. La gente dice, eso fue antes de la creación, incluso cuando Satanás se rebeló y entonces pelearon, como dice el texto, los ángeles de Dios contra los ángeles caídos y fueron expulsados. Esa fue la gran batalla. No, hermanos, ¿sabe dónde fue la gran batalla? La gran batalla fue en la cruz. La gran batalla fue en la cruz. Esa fue la gran batalla. Por eso ahora sí entendemos Colosenses 2:14. ¿Sí? Canceló la nota de nuestras deudas que nos era contraria. ¿Dónde? En la cruz. Pagó la deuda que teníamos contra el pecado. Y despojó a los principados y potestades, a los demonios los despojó y los exhibió en público. ¿En dónde? En la cruz. En la cruz. Los desnudó en la cruz. Y algo increíble, el diablo pensaba, hermanos, miren lo que el diablo, pero es que el diablo no leyó estos textos, el diablo no conocía esto. El diablo no lo conocía. El diablo, cuando Cristo fue crucificado, pensó, lo maté, lo vencí. El pobre no entendió que esa era su desgracia. Dios vence muriendo. ¿Sabían ustedes eso? Dios vence muriendo. El más grande no se podía hacer más grande. Dios, no hay nadie más grande que Dios. No había otra manera de que Dios lo expresara si ya estaba expresado por la eternidad. El más grande de los grandes, Rey de reyes y Señor de señores. Ahora mostró la faceta más increíble de su grandeza. Se hizo pequeño. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de bondad. El más grande, el que todos los ángeles le rinden adoración, honra, gloria, alabanza, día y noche, tomó un cuerpo como el de ustedes, como el mío. Y vino y nació con todas las adversidades, en lo más miserable, que ahorita el mundo se gana un pesebre, hace un poco de locura sin entender lo que eso significa. En un lugar sucio, porque no hubo lugar para ellos en el mesón, no hubo una residencia, no hubo un cuarto, no hubo una cama limpia, digna, donde pudieran nacer el rey del universo, sino que nació en lo más sucio. El más grande, rebajado, se hizo pequeño. Y cuando Satanás dijo, lo vencí, el Señor le dio telestai, con sus madres, hecho está. Aquí terminó la principal obra aquí en la tierra. Lo vencí, dijo Cristo, yo te vencí. Venció al enemigo. El diablo pensó que con matarlo lo derrotaba a Dios, lo vencía. Primera de Corintios, capítulo 2. Y lo que Pablo dice. Lo que Pablo dice al respecto. Primera de Corintios capítulo 2. Ahora van a entender. El diablo no sabía esto. El diablo no sabía esto. Dios se guardó entre su sabiduría esto, como muchas cosas que solamente Él sabe. Solamente uno grande como Él puede hacer esto. Por eso es que ante Él se dobla toda rodilla, y no porque Él exija adoración, es que lo merece total y absolutamente, y el que se postra delante de Dios. Por eso es que a veces cuando oramos, y cuando usted, hermano, cuando usted se arrodille delante de Dios de corazón, jamás piense que usted se está humillando, en el contexto de que, ay, no, mire. Hermanos, no hay cosa que engrandezca más al hombre que postrarse delante de su Dios y le rinda el honor que Él se merece.
Eso es una grandeza que no tiene comparación. Miren lo que sucedió, 1 Corintios 2, versículo 7. Mira lo que dice Pablo. Pero hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta. ¿Sí? La sabiduría que tenía oculta el Señor. Que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ya lo tenía el Señor todo analizado. La cual ninguno de los poderosos de este mundo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían sacrificado al Señor de la gloria. Amén. Amén. Esta sabiduría se la guardó el Señor. Y los poderosos, ahí cuando está hablando de los poderosos, habla de su cabecilla de esta tierra. El poderoso es el enemigo, el poderoso principal. No conocieron. Donde el diablo hubiera sabido que matar a Cristo era su destrucción, nunca lo hubiera hecho. ¿Sabe que el diablo cometió el error de los siglos? Atacó a nuestro Señor Jesucristo, lo persiguió hasta darle muerte, cumpliendo los propósitos eternos. Por eso es que el diablo, entendiendo de la manera correcta, como les digo yo a veces a los católicos que hablan de que ellos hicieron la Biblia y hacen una porción de cosas, yo les escribo en los comentarios, Dios puede utilizar hasta el mismo diablo para cumplir sus propósitos en favor de sus hijos. Amén. Los poderosos no sabían, los poderosos no entendieron, el diablo no entendió. Si el diablo hubiera entendido, no lo hubiera matado. Cuando él murió, ¿sabe? Si pudiéramos entender eso, eso es un grito de victoria. Venció. La obra que hizo Cristo es, por eso es que no hay nadie más grande que Dios nuestro Señor, Jesucristo. No hay nadie más grande. La obra que hizo, impresionante. Se hizo pequeño y derrotó al que se creía grande. Venció muriendo. Venció perdiendo, entre comillas. Porque jamás murió. Esa era su obra. Consumado es. Y por eso se levanta victorioso el tercer día con gloria. Y mira lo que dice Hebreos, ya voy a terminar, Hebreos 2:15. Muy interesante, por eso no hay que tenerle miedo ni a la muerte, ni nada de eso. Aunque obviamente como seres humanos nos puede afectar emocionalmente. ¿Por qué? Porque no fuimos creados para morir. Pero hay que mirar y entender. Ahora vas a mirar la muerte de otra manera también. Una cosa es la muerte sin Cristo y otra cosa es la muerte en Cristo. ¿Ven? Que es a lo que estamos llamados. Si la muerte llega en Cristo, bendito sea, como dijo Pablo, yo estoy lo que sea. Hebreos 2:15. Vamos a leer desde el 14. Así pues, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, ¿a quién? El diablo. Y librar a todos los que por temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Esclavizados por la muerte, esclavizados por el pecado. La paga del pecado, ¿qué es? Romanos 6:23, la muerte. Y estábamos esclavizados, ¿por qué? Porque la condición que teníamos. Por el temor a la muerte. Estábamos destinados a morir, no había nada que hacer. Por eso es que la salvación es únicamente un regalo, que no había nada que hacer. Para que una persona en este mundo pueda salvarse sola, sin la intervención de Cristo, tiene que nacer perfecto, nunca pecar, no cometer ni un solo pecado. Porque no transgrede la ley, obviamente, pero eso no existe. Esta naturaleza caída es pecaminosa. Pero Cristo nos dice, por mi muerte y resurrección, por el poder que les doy, por mi gracia, ahora ustedes son libres de la muerte.
O sea, libres del pecado, hermanos. Mire lo que hizo Cristo. Mire lo que hizo Cristo. Mire, voy a hacer esta comparación. Llega y muere el Señor. Y obviamente, esto es un ejemplo. La muerte recibió al intruso que jamás debía haber ido por allá. Esto es un simbolismo. La muerte nos esperaba a todos para regocijar. No estoy hablando de la muerte de ahorita, de la muerte del cuerpo. Cuando esto se refiere a la muerte, yo estoy hablando de la muerte eterna, la condenación eterna. Esa es. Por eso esta muerte momentánea, del sueño de la muerte que se llama, que las escrituras llaman, esto no nos debe temer. Porque el miedo era a la muerte eterna, a la cual estábamos destinados, condenados, mejor dicho, por causa del pecado. Pero Cristo, por eso dice, la venció, anuló el acta del decreto que había en contra de nosotros, que decía, debe morir. La anuló, perdió su poder. Y llega nuestro Señor Jesucristo al terreno de la muerte. Y la muerte ve a la vida y la muerte es vencida totalmente. Nadie puede con la vida, nadie puede con Dios, nadie puede con el Señor. El Rey de Gloria entró, profanó el reino de la muerte, el reino del enemigo, que era el que tenía poder sobre él, y lo venció, triunfando sobre ellos en la cruz. Por eso, hermanos, estamos tranquilos. Por eso, hermanos, miramos es hacia dónde, hacia la cruz. No al madero, no al que murió en la cruz. A Él, que se merece toda la gloria, la honra, la alabanza y la majestad por los siglos de los siglos. Todo lo que hizo por ti y por mí. Por eso, hermano, ahora cuando vuelvas a mirar Apocalipsis, cuando vuelvas a mirar esas cosas, de todo lo que viene, las tragedias, de las plagas, tú no mires hacia allá, tú miras hacia el Calvario, mira hacia Cristo Jesús. Por eso dice Hebreos 12:2, puestos los ojos en Jesús. Con Él está la victoria. Es solamente Él y la ganó para cada uno de nosotros. Ahora yo sé que nuestras almas pueden descansar, pueden reposar, podemos dormir más tranquilos, no confiados en nosotros, sino confiados en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Que podamos seguir escudriñando las Escrituras y entender la obra de Dios maravillosa que quiere producir en cada uno de nosotros. Y la invitación para esta semana, no nos perdamos ninguna noche, con la ayuda de Dios vamos a estar estudiando la palabra de nuestro Dios. Orar, los que se puedan arrodillar, los que no nos acompañan de pie, por favor. Oramos, bendito Dios, grande y maravilloso es tu santísimo nombre, Señor. Quedamos sin palabras. No tenemos forma de cómo agradecerte, Señor, por todo lo que tú has hecho por nosotros. Realmente nos has demostrado que eres nuestro Padre y como buen Padre pones la cara por tus hijos. Tú moriste en la cruz y sufriste lo que nosotros debíamos haber sufrido. Colocaste Señor, tu piel, todo de ti, Señor, hasta tu gloria, para salvarnos. Todo lo hiciste por amor a cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos para que aprovechemos de verdad semejante sacrificio, Señor. Semejante prueba y manifestación de amor tuyas hacia cada uno de nosotros. Imploramos por el poder de tu Espíritu, Señor. Sabemos que necesitamos de ti cada día. Ayúdanos a aferrarnos a tus promesas, a tu palabra día y noche, Señor. A entender que contigo somos más que vencedores, Señor. Que tú ganaste para nosotros la corona de vida. La victoria ya es segura, Señor. Ayúdanos a permanecer en la salvación, a vivir cada día más de acuerdo a ella, Señor. A engrandecer tu nombre, Señor, predicando tu palabra y enseñándole a la gente todas estas verdades. Entendiendo, Señor, que tu venida está muy cerca y que queremos estar contigo por la eternidad, Señor. Levántanos con tu bendición poderosa, Señor.
Quédate por favor con nosotros para siempre. Te lo pedimos y te lo rogamos todo en el nombre santísimo de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Quiero invitarlos, hermanos, como el Señor mandó, despedir a toda la congregación. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer tu rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alza sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Dios los bendiga, mis queridos hermanos.